continuamos con nuestra serie. Hemos estado descubriendo a Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no por el nombre de Jesús, ni como lo conocemos en el Nuevo Testamento. Pero ahí está Jesús, porque toda la Biblia es acerca de Jesús, ¿no es así? De hecho, en una ocasión en Juan 5:46, Jesús estaba con unos líderes religiosos y les dijo: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí. Entonces, Jesucristo está presente en el Antiguo Testamento. Y hoy lo vamos a descubrir de nuevo, pero a través del amor entrañable. Ese amor que viene desde muy adentro, las entrañas, ¿verdad? Entre dos amigos, Jonathan y David. A través de este amor ejemplificado, vamos a ver ese mismo amor entrañable que Dios nos tiene a nosotros y que lo demostró a través de su Hijo Jesús, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Yo recuerdo que cuando me andaban compartiendo el Evangelio y andaba yo comprendiendo la verdad del Evangelio de gracia, una cosa que me detenía y que no me caía el 20, ¿verdad? Es que ¿cómo es posible que Dios pueda permitirme relacionarme con Él de manera íntima si yo soy indigno? ¿Cómo es posible? Yo tenía en mi mente, en mi forma de pensar, que tenía que ganarme la salvación, que tenía que ganarme el cielo con méritos, con mi esfuerzo. Y dice yo, es que no es posible. Dios tiene un estándar muy alto de perfección y yo nunca voy a ser perfecto. ¿Cómo voy a ganarme el cielo? Y me sentía angustiado porque decía, es que si me pasa algo ahorita y no me agarra confesado, como dicen ahí, ¿quién sabe qué me va a pasar? Entonces me sentía angustiado hasta que finalmente Dios me abrió los ojos a la verdad, al Evangelio de gracia, que gracias a ese amor entrañable, no es porque yo fuera digno, es porque Dios me amaba y que mandó a su Hijo para tomar mi lugar y por eso me permitió relacionarme con Él, y que su Hijo es el que no cometió pecados, hizo hombre por mí para tomar mis pecados en la cruz. Pero me costó trabajo entender esa verdad y doy gracias a Dios cuando finalmente sentí paz, me sentí liberado. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo te sientes? Tal vez te sientes como yo me sentía hace algunos años, con una carga, porque quieres sentirte justo ante Dios por tus méritos. Y ves que no puedes y que es que no, siempre estoy fallando y siempre vamos a fallar. Pero esta es la buena noticia, que por ese amor entrañable de Dios podemos ser receptores de su bondad, podemos ser restaurados, podemos ser receptores de su compañerismo sin merecerlo. Sin merecerlo. De hecho, esto no va a ser nuestro punto del sermón. Debido al amor entrañable de Dios por mí, soy receptor de su bondad, restauración y compañerismo. Quiero que lo repitamos juntos. Debido al amor entrañable de Dios por mí, soy receptor de su bondad, restauración y compañerismo. Entonces, ahorita vamos a ver en el ejemplo de ese amor entrañable entre dos amigos, vamos a ver cómo hubo bondad, restauración y compañerismo. Y es un paralelo del mismo amor que Dios tiene hacia nosotros. Amén. Entonces vamos a ir, si quieren abrir sus Biblias, al Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a empezar en el versículo 1. Si no tienen sus Biblias, me pueden acompañar en la pantalla, empezando en el versículo 1, que dice lo siguiente. Entonces David dijo
¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl? Fíjense bien, para que yo muestre para que muestre bondad por amor a Jonathan. Estaba haciendo la pregunta el rey David. Continuamos. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey dijo: ¿eres tú, Siba? Y, y el servidor respondió, su servidor respondió a él. Y el rey preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl que yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonathan, lisiado de ambos pies. Ok, vamos a poner algo de contexto porque no leímos algo anterior a esto que es importante para entender lo que estamos viendo. Muy bien, déjame les doy el contexto. El rey Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonathan y era muy amigo de David cuando él vivía. Estamos hablando aquí 15 años después, ya habían muerto ellos. Pero bueno, vamos a regresarnos 15 años atrás. Entonces, en ese tiempo, David y Jonathan tenían una relación muy cercana, eran muy buenos amigos. Pero resulta que la gente del pueblo amaba más a David que al rey Saúl. Y cuando venían de la batalla, ¿qué decían? El rey mató a miles y David a 10,000. Entonces eso le daba celos al rey Saúl. Tanto tenía celo que quería matarlo y procuró matarlo por muchos años. Bueno, en todo esto, ¿qué pasa? David y Jonathan hacen un pacto. Hacen un pacto que dicen: si algo me pasa a mí, tú me vas a cuidar las espaldas. Y viceversa. Entonces, en varias ocasiones, Jonathan, que era el hijo del rey, fíjense bien, le dijo: aguas, porque va un regimiento a buscarte. Tienes que huir. En varias ocasiones le salvó la vida Jonathan a David por ese pacto de amor que tenían. Muy bien. De hecho, la palabra que se usa aquí, que buscamos cuando empezamos a leer mostrar amor, es la palabra hebrea Gesed, que significa amor de pacto, que significa amor sacrificial, que significa amor fiel. ¿Ok? Ese es el amor que ellos se tenían uno al otro y juraron mostrarse ese amor y cuidarse sus espaldas. Bueno, resulta que hubo una batalla y murió ¿quién? El rey Saúl, y murió Jonathan. En la conmoción de todo esto, llegó al palacio las noticias que habían muerto el rey y su hijo. Y la que estaba cuidando al niño de Jonathan, la nodriza, lo traía en brazos. Tenía 5 años y corrió rápidamente a huir porque tenía temor. Se le cae el niño y queda lisiado. Entonces es el niño que ven aquí, que se menciona: aún queda un hijo de Jonathan lisiado de ambos pies. ¿Okay? Fue porque se le cayó a la nodriza. Muy bien. Entonces, ya que entendemos el contexto, ya podemos ahora sí seguir avanzando. Ya tenemos la idea de qué es lo que está sucediendo, que se habían hecho un pacto de cuidarse, un pacto de amor, un pacto de cuidarse las espaldas, de ser fieles unos al otro. Muy bien. Entonces vamos a continuar entonces en los versículos 4 al 13. Vamos a leer de corridito todo esto, es un poco largo y después vamos a explicar. Versículo 4 dice: ¿dónde está él?, le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 5. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, así se llamaba el hijo de Jonathan, hijo de Saúl, vino a David y cayendo en rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad, fíjense bien, por amor a tu padre.
Jonathan, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Y tú comerás siempre en mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta un perro muerto como yo? Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú y tus hijos, tus siervos, cultivarán la tierra para él y le llevarán los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, fíjense bien, Mefiboseth, nieto de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. En el versículo 11 respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así haré su siervo. Y Mefiboseth comió en la mesa de David como uno de los hijos del rey. Versículo 12, Mefiboseth tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboseth. Pero Mefiboseth moraba en Jerusalén porque siempre comía en la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Ok, ahora sí, regresemos de nuevo. ¿Qué es lo que nos está diciendo estos textos? Fíjense bien, debido a quién le quería mostrar bondad Dios a Mefiboseth. ¿Debido a quién? Jonathan. ¿Se acuerdan del pacto? Ya habían pasado 15 años. Ya habían pasado 15 años desde la muerte de Jonathan. Ya Mefiboseth tenía 20 años. Y le vino a la memoria a David el pacto de amor que habían hecho. Y por eso dice: hay alguien al que yo le pueda mostrar bondad. Todavía queda alguien en la casa de Saúl. Ahora, esto es algo muy extraño. En situaciones normales, un rey no le va a mostrar bondad al que es el heredero del trono del anterior rey. ¿Por qué? Porque puede ser un peligro para su reinado. ¿Sí? Entonces, oye, no, hay alguien de la casa de Saúl para... En situaciones normales eso es lo que pasaría. ¿Sí o no? Porque representaría un riesgo. Porque si se ponen a ver, Mefiboseth era el heredero del trono. Jonathan había muerto. ¿Quién seguía? Mefiboseth, el hijo. Pero aquí la cuestión es diferente porque habían hecho un pacto de amor. Eran muy buenos amigos. Como les comenté, ese amor que es fiel. Ese amor que es de pactos. ¿Ok? Entonces, cuando va Mefiboseth con David, ¿qué notó David en Mefiboseth? Que estaba como lisiado y que estaba aparte temeroso. Estaba temeroso. ¿Por qué estaba temeroso? Temía por su vida, exacto. Porque sabía: yo soy el heredero del trono y me está llamando el rey. Significa que lo más seguro es que me quiere matar, ¿verdad? Sí. Pero eso no es lo que quería David. David, ¿qué es lo que quería? Mostrarle bondad por su amigo Jonathan. Quería mostrarle bondad. Ahora, este tipo de amor Gesed no es un sentimiento, es acción. Y aquí estamos viendo que David está actuando, va a mostrar ese amor. ¿Y cómo lo va a mostrar? Le va a traer restauración y compañerismo. ¿Cómo le trae restauración? ¿Sí se acuerdan lo que le dijo? Ciertamente te voy a mostrar bondad por tu padre y te devolveré toda la tierra de tu abuelo. Es decir, todo lo que le pertenecía a Saúl se había perdido y se lo está restaurando. Se lo está regresando a Mefiboseth. Trajo restauración. ¿Se acuerdan del punto del sermón? Debido al amor de Dios por mí, soy receptor de su bondad, restauración. ¿Y qué falta? Compañerismo. ¿Dónde vemos el compañerismo aquí en estos textos?
Compartir la mesa. Sí, puso atención, ¿vieron? No, muy bien. Muy atento a la escritura. Así es. ¿Quiénes se podían sentar con el rey a comer? Los hijos del rey. Lo estaba sintiendo como un hijo. Lo estaba adoptando como si fuera uno de sus hijos. De aquí en adelante tú te vas a sentar en mi mesa como si fueras uno de mis hijos. Entonces, por ese amor que se tenían, le está mostrando restauración y compañerismo. ¿Se acuerdan cómo se sentía Mefiboset? Él no se sentía digno de estar ante el rey. ¿Cuál fue la palabra que usó? Me siento como un ¿qué? Un perro. ¿Quién soy yo para que te fijes en un perro muerto como yo? No se sentía digno por estar lisiado. En aquel tiempo las personas así lisiadas y demás se les veía como que eran pecadores porque les había pasado eso porque tenían algún pecado o algo así, ¿verdad? Y la gente se hacía a un lado y los trataban mal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace David? Sin importar su condición, lo acepta. ¿Ya están viendo a Dios en todo esto? ¿Ya están viendo a Dios en todo este ejemplo? ¿Eh? El ejemplo paralelo de Dios con nosotros. Y ahorita lo vamos a ver de manera detallada, porque esa es la pregunta. ¿Cómo podemos ver a Cristo en toda esta narración? ¿Cómo podemos ver a Jesús? ¿Cómo podemos ver al Padre? ¿Cómo nos podemos ver a nosotros mismos en esta narración? Vamos a ver una comparación y contraste entre las escrituras que acabamos de ver y unos textos del Nuevo Testamento, para que de esa manera veamos a Dios Padre, veamos a Dios Hijo y nos veamos a nosotros mismos en todo este ejemplo de amor entrañable. Muy bien. Regresamos a 2 Samuel 9:1. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonathan? Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor a nosotros sin que lo merezcamos. David mostró amor a Jonathan, a Mefiboset, por Jonathan, el hijo del rey. Dios muestra su amor a nosotros por su Hijo amado Jesucristo. Mefiboset se sentía indigno, como tal vez te puedas estar sintiendo tú en este momento. Pero es por el amor de Dios que podemos ser receptores de su amor. Es por gracia, es un regalo, no lo merecemos. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, ¿quién es el prototipo del Padre? El rey David, que demostró amor a Mefiboset. ¿Por quién? Por el Hijo. Jonathan es el prototipo de Jesucristo. Por el hijo de Saúl, David mostró amor a nosotros, a Mefiboset. Por su Hijo amado, Dios demostró su amor a nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pueden ver el paralelo? ¿Pueden ver cómo el Antiguo Testamento habla de Jesús? No necesita mencionar su nombre, pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús presente en la historia. Lo que pasa es que ya que cuando leemos el Nuevo Testamento, se enciende una luz
y podemos ver la verdad del Antiguo Testamento. Cuando no conocemos el Nuevo Testamento, cuando no conocemos el Evangelio de gracia, es como si entráramos a un cuarto a oscuras y podemos tentar las cosas, pero no vemos. Pero cuando conocemos la verdad del Evangelio de gracia, se prende una luz. Y ya podemos ver que todo el Antiguo Testamento está hablando de Jesús, del Mesías que vendría a salvarnos, a rescatarnos. ¿Se acuerdan cómo David y Jonathan habían hecho un pacto? ¿Se acuerdan de eso? De la misma manera, Dios hizo un pacto en el Antiguo Testamento que habría un pacto nuevo en el futuro. En Ezequiel, y eso no está aquí en la pantalla, pero en Ezequiel 36, 26 al 28, dijo lo siguiente: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Dios había hecho un pacto, que en el futuro iba a haber un pacto nuevo, en el que iba a derramar su espíritu, en el que nos iba a dar un corazón nuevo, que iba a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y cuando Jesús estaba en la última cena, si se acuerdan, levantó la copa y dijo: esta es la sangre del pacto nuevo, que será derramada para el perdón de los pecados. Por ese amor que te tiene Dios a ti y a mí, por ese pacto que Él hizo, Él no se olvida de nosotros. Él prometió que vendría más adelante y lo cumplió a través de su Hijo. Por el Hijo recibimos la bondad de Dios. Por el Hijo somos restaurados. Por el Hijo tenemos compañerismo con Dios. Por nosotros no podemos. Ya no te tienes que sentir angustiado. No tienes que descansar en tus fuerzas. Es un regalo la salvación. No es por méritos. Mira, sigamos viendo los ejemplos. 1 Samuel 9:7 dice: David dijo: no temas, ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonathan, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. Romanos 5:11 nos dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. ¿Pueden ver el compañerismo? Gracias a Cristo. Así como David le permitió tener compañerismo a Mefiboset, Dios nos permite tener compañerismo, reconciliación, gracias al Hijo. Ya no somos extraños, somos hijos adoptivos de Dios. Juan 1:12 nos dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ya no somos extraños para Dios, somos ahora hijo, y como un hijo le podemos hablar a papá Dios. Podemos tener compañerismo con Él. Nos podemos acercar al trono de gracia con confianza, porque el Hijo de Dios nos abrió la puerta al trono de gracia. Amén. Ya no somos extraños. Efesios 2:8 al 9 nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Nadie se puede salvar por sí mismo. Es un regalo. Es un don de Dios. Es lo que significa un don de Dios. Un regalo. David mostró bondad a Mefiboset, así como Dios demuestra bondad a nosotros y nos permite ser receptores de esa bondad, de su restauración, de su compañerismo. Ya no te tienes que sentir avergonzado ante Dios. Por el Hijo podemos acercarnos a Él. Mira, nadie es digno. Nadie merece el amor de Dios. Pero por eso el amor de Dios es por gracia. Es amor inmerecido, no lo merecemos. Pero tanto te ama Dios que envió a su Hijo amado para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Es por la fe que recibimos ese regalo de la salvación. Y nos permite tener ese compañerismo con Dios. Entonces, vimos en la historia a Jesús, ¿no es así? Vimos al Padre, vimos al Hijo. ¿Te viste a ti mismo también? En Mefiboset somos tú y yo, que venimos a Dios lisiados, inhabilitados por el pecado, pero aún así Dios en su infinito amor nos restaura, lo que significa que ya no estamos separados de Él, estamos unidos a Él, porque hemos sido reconciliados por el Hijo, por su sangre derramada en la cruz. Por esa sangre derramada en la cruz recibimos el perdón de los pecados. Y Dios ya no nos ve como pecadores, nos ve como personas justas. Por el Hijo, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. No significa que Jesús pecó. Significa que en la cruz del Calvario recibió todos los pecados de la humanidad. Y ahí hubo un intercambio. Él recibió tu pecado y nosotros recibimos su justicia. Así que Dios no ve tu indignidad. Dios ve la justicia del Hijo en ti. Y es por eso que nos permite relacionarnos con Él. ¿Le puedes dar gracias a Dios en este momento? Dale gracias. Dale gracias a Dios, porque hemos sido adoptados. Dale gracias porque hemos sido justificados. Dale gracias porque tenemos ahora compañerismo con Dios. Dale gracias porque hemos sido restaurados. Dale gracias porque somos nuevos en Cristo. Lo viejo ha quedado atrás. Somos nuevos en Cristo. Dale gracias a Dios. Dale gloria a Dios. Gracias a Dios. Dale gracias. Porque estábamos perdidos y hemos sido restaurados, hemos sido encontrados. Estábamos muertos en nuestros pecados y nos ha dado nueva vida en Cristo. Pero es debido al amor de Dios por nosotros. Regresemos al punto del sermón y repitámoslo juntos, porque ahora sí lo vas a entender. Debido al amor entrañable de Dios por mí, soy receptor de su bondad, restauración y compañerismo. ¿Puedes verlo ahora? ¿Por qué eres receptor de su bondad? Por el amor de Dios por ti, por su Hijo amado Jesús. Oremos. Gracias. Gracias, Padre de bondad, porque
porque nos amas tanto que diste a tu Hijo amado Jesús, que demostró su amor por nosotros en la cruz, que tomó nuestro lugar y en la cruz del Calvario clavó todos nuestros pecados. Y sucedió un intercambio. Él recibió nuestras culpas y nosotros recibimos su justicia. Por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya no tenemos que tener esa carga en nuestro corazón, porque la obra y el mérito lo hizo tu Hijo amado Jesús. En la cruz hizo la obra. Todo ha sido completado, lo dijo en la cruz. No hay nada más que agregar. Así que te damos toda la gloria, toda la alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.